Buenas, amados hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos los miembros de la comunidad bíblica La Roca, es un gusto volverlos a saludar por este medio. Gracias a Dios por la tecnología que nos podemos comunicar y mandar estos mensajes de la Escritura, de la Palabra de Dios, para podernos edificar, fortalecer y animarnos unos a otros. Qué bendición es saber, hermanos, que la Palabra de Dios puede llegar a través de este medio a los corazones de ustedes y poderlo edificar y fortalecerlo y animarlo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Ya casi más de 60 días de estar en esta cuarentena, en este tiempo difícil para muchos, en este tiempo de mucha incertidumbre, de mucho pensar, angustia, de pensamientos negativos y algunos que han llegado a tener hasta ansiedad y preocupación de lo que va a pasar. Pero, amados hermanos, todo lo que Dios hace y lo que Dios permite en esta tierra tiene propósitos. Tiene Dios algo que enseñarnos. Tenemos algo que aprender. Todo lo que sucede no es por gusto, todo pasa con un propósito de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Como cristianos, amados hermanos, en estos tiempos tenemos que pedirle a Dios vivir con sabiduría, entender los tiempos de Dios, saber que Dios ha permitido cosas que estén pasando, no es por castigo, no es porque se acabe el mundo, es por la pura misericordia de Dios que Dios permite estas cosas para que la gente pueda voltear su rostro y volver a Dios y saber que esta pandemia, este virus, no depende de los gobernantes, no depende de las decisiones de una cuarentena, no depende del dinero, no depende de una vacuna, no depende de un medicamento, sino que depende de lo que Dios diga, de lo que Dios haga. Porque al final, ¿quién es el que tiene la última palabra? Es Dios. Y si Dios quiere quitar mañana el virus, lo va a quitar. Pero son tiempos en que la gente tiene que volver a Dios. Son tiempos en que la gente tiene que entender que lo que estamos viviendo como el mundo ahora en día, nos hemos olvidado de Dios, y son tiempos para recordar que somos hechos a imagen de Dios. Como cristianos estamos enfrentando esta pandemia, tenemos que tener sabiduría, hermanos, para entender los tiempos. Tenemos que reconocer que todo lo que pasa en este mundo es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, tenemos que confiar que lo ha permitido porque tiene propósitos especiales para la vida de nosotros, para la vida de la iglesia también. Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, si tú y yo amamos a Dios, Dios cumplirá los propósitos en nosotros. Tenemos que amar a Dios. Si no amamos a Dios, es muy difícil que comprendamos los propósitos de Dios en nuestra vida. Los propósitos de Dios en la iglesia, lo que Dios quiere establecer en esta tierra. Si tú no lo amas, y amar a Dios significa mucho más de ir a la iglesia, mucho más de tener un tiempo de oración. Amar a Dios es rendirse a Él, es negarse a Él y seguirlo todos los días y buscar una santidad que honre y agrade a Dios. Pero comprendamos, hermanos, lo que Dios quiere cumplir en nosotros en este tiempo de pandemia, en este tiempo de este virus mortal, en este tiempo que este virus ha traído tanto miedo y tanto temor a esta tierra. Comprendamos los propósitos que Dios quiere que entendamos a través de la palabra de Dios. Ahorita lo que estamos viviendo, para que un propósito se cumpla, ¿qué tiene que haber, hermanos? Un proceso. Estamos viviendo en el proceso para comprender los propósitos de Dios. Y el primer propósito de Dios que quiere que entendamos es que experimentemos su consuelo en nuestra aflicción. Que experimentemos su consuelo en nuestra aflicción. 2 Corintios 1:3-5 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, dice la palabra, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Para algunas personas, el consuelo es cuando todo va bien en la vida. Y decimos, Dios me ha consolado porque todo me está saliendo bien. Cuando se tiene buena salud, pocos problemas. Para otros el consuelo puede refugiarse en la fortaleza de su esposo o en la fortaleza de su esposa, en el apoyo de sus padres. Para otras personas equivocadamente el consuelo puede escapar de las realidades de la vida, escaparse y huyendo de realidades personales en nosotros. Y para otros puede ser el medio de los vicios, en los que cual queremos escapar de la realidad de nuestra vida. Pero ¿cómo sentirnos consolados, aliviados en nuestro corazón cuando estamos pasando por una crisis mundial? Porque cuando vemos este virus que es mundial, ¿qué trae a nuestro corazón? Temor, angustia. Cuando se nos dice que vamos a tener que aprender a convivir con el virus mientras no se encuentre una vacuna, cuando nuestra familia está llena de temor por causa de este virus que no vemos ni vemos la solución hasta el día de hoy. Y ahí donde debemos de comprender que nuestro consuelo, ¿de dónde viene? Viene de Dios, de su amor, de su poder, de su palabra. Nuestro consuelo está en los brazos del Señor, amados hermanos. No, el consuelo no está a refugiarse en una pastilla, en un consejo de un doctor, de un psicólogo. El consuelo viene de Dios. El consuelo viene de buscar su palabra, de abrir ese libro y leerlo. Y entonces nuestro corazón va a empezar a sentir consuelo y fortaleza. Pero si solo te afliges, si solo le tienes temor a este momento difícil que estamos viviendo, si tú ves las circunstancias nada más, ese consuelo jamás llegará a tu vida. Ese consuelo jamás tocará tu corazón, porque estás buscando consuelo en situaciones que no llenarán de tu paz tu corazón. Porque la paz, ¿de dónde viene, hermanos? La paz viene de Dios. Si tú has dejado de orar, si tú has dejado de leer la palabra de Dios, si tú te has enfocado en las noticias, en las redes sociales, entonces, amado hermano, ¿qué va a venir a tu vida? Aflicción, va a venir angustia, ansiedad, problemas de salud y otras cosas más en nuestra vida. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que el consuelo, que Dios nos consuela en nuestra aflicción. Y segundo propósito, Él quiere que experimentemos su fortaleza en nuestra debilidad. Dios quiere que experimentemos su fortaleza en nuestra debilidad. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. En la carne humanamente somos débiles. Podemos sentir temor, angustias, podemos llegar a pensar que el coronavirus es un enemigo invencible. Quizás muchos piensan así, que este virus nadie lo va a vencer. Podemos llegar a pensar que el coronavirus es poderoso, gigante, y vivimos doblegados y temerosos ante este virus. Que eso es lo que Satanás quiere. Eso es lo que el nuevo orden mundial quiere, que vivamos temerosos y sometidos a un virus que muchos lo han tildado de poderoso e invencible. Es por eso que como hijos de Dios, de poder, tenemos que fortalecernos en esto. Somos hijos de Dios. ¿Quién es tu Padre? Es Dios. El Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios invencible, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que tiene el mundo en sus manos, el Dios que nada ni nadie lo puede vencer. Ese es tu Padre, amado hermano. No tienes por qué temerle temor a un virus. Un virus que está ahí en el aire, que no sabemos de dónde proviene, pero Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de nuestras vidas. En su poder y en su fuerza tenemos que estar fortalecidos para poder ser prudentes, pero no temerosos ni cobardes. Tenemos que ser prudentes. ¿Y qué es ser prudente, hermanos? Acatar lo que se nos ha dicho el Ministerio de Salud. Tener nuestros alcohol gel, nuestro tapaboca y cualquier situación que nos ha mandado el gobierno a hacer.
Eso es ser prudentes, pero no debemos de ser temerosos ni cobardes. Tenemos que estar conscientes que en los próximos meses, ya poco a poco las personas volverán a trabajar. Los negocios se abrirán, las iglesias volverán, el comercio abrirá otra vez. Vamos a tener que salir a enfrentarnos a esta nueva realidad. No podemos vivir encerrados toda la vida a causa de este virus, pero no podemos salir contagiados y enfermos de miedo, hermanos. No tenemos que salir con ese temor, sino al contrario, ¿cómo tenemos que salir? Cuando volvamos a vernos en la iglesia, tenemos que salir fortalecidos en Dios, con el deseo de alabar y honrar a Dios. El día que nos reunamos en la iglesia tiene que haber gozo, alegría. No estemos pensando cómo va a estar el local, si va a estar bien sanitizado, si va a haber de esto, aquello para poder llegar. No, hermanos. Tenemos que reunirnos con alegría y con gozo, confiando en que Dios nos guarda. Dios tiene cuidado y Él nos protege en nuestra vida. Salmo 91, 1 al 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. En sus manos, amados hermanos, estamos seguros. En sus manos estamos completos. En sus manos no debe haber temor. En sus manos tenemos que entender, amado hermano, que Dios nos va a guardar, nos va a cuidar de cualquier situación de mal. Y tercer propósito, Él quiere que recordemos que nuestra batalla es espiritual. Dios quiere que recordemos que nuestra batalla es espiritual. Segunda de Crónicas 7:14, que dice, toda la gente se sabe este versículo, pero muy pocos lo utilizan. Si se humillare mi pueblo, por sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren ¿de qué? De sus malos caminos. Entonces dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta pandemia en las sociedades ha avivado muchas cosas. En estos pueblos, en los países ha avivado muchas cosas. La confrontación política que está al día, hermano. Uno abre las redes sociales y hay una confrontación política que enferma, que daña y que aflige. Los descontentos por las decisiones de los gobiernos, ahí estamos criticando las decisiones de los gobiernos y nos creemos doctores y nos creemos políticos y nos creemos tantas cosas que tenemos derecho a opinar sobre lo que pueden hacer los gobiernos. La división entre los que opinan diferente. Hoy nadie puede opinar en contra del gobierno o dar su opinión de una manera diferente porque te atacan. Porque dicen que sos de otro partido. No puede ser un ciudadano común y corriente dando su opinión. Y eso nos ha llevado a esta pandemia, hermano. En eso estamos viviendo en este momento, una confrontación política que daña. No solo te daña a ti como ser humano, sino que daña a nuestro país. Porque nuestro país lo que necesita es unidad. Lo que nuestro país necesita es que todos echemos un poco la mano y salgamos adelante. En la mayoría de países del mundo podemos darnos cuenta que esta pandemia ha provocado conflictos sociales, políticos y hasta religiosos entre las personas. Pero tenemos que recordar y comprender algo muy importante como hijos de Dios. Nuestro campo de batalla, ¿dónde es? Es espiritual. Nuestro campo de batalla no está allá afuera, con los políticos ni con los religiosos. Nuestro campo de batalla es espiritual. Nosotros debemos de entender que los gobiernos y autoridades pueden crear leyes y decretos y tener planes y proyectos, pero la sanidad de nuestra tierra la da Dios. La sanidad de nuestra tierra, ¿quién la da, hermanos? Solamente Dios. Nosotros no estamos para entrar en pleitos y conflictos estériles. A nada llegan, hermanos. Entremos en nuestro aposento, ahí en tu casa, dobla tus rodillas y clamemos a aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad, que es nuestro Dios. Eso es nuestro papel. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos. Eso es lo que debemos de hacer como familias. Eso debemos de hacer como iglesia, doblar nuestras rodillas delante del Dios Todopoderoso
porque Él es el que tiene el poder para solucionar estas situaciones. De nada nos sirve estarnos peleando con los políticos, de nada nos sirve criticar las decisiones de ciertos políticos, si no estamos doblando las rodillas delante del Dios Todopoderoso, del gran yo soy. Uno de los grandes propósitos que en esta pandemia es que su pueblo y todo el mundo pueda reconocer en que el único en el cual podemos confiar es Dios, que Él es el único en quien podemos poner toda nuestra esperanza. Hermano, ahí pon tu esperanza. ¿Qué nos cuesta poner la confianza en Dios, hermanos? ¿Qué nos cuesta? Pero Dios desea que en este tiempo de la pandemia entendamos en el único que podemos confiar, en nuestro Dios Todopoderoso. Isaías 43, 10 al 12 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amado hermano, si tú te estás enfrentando y estás teniendo temor, y estás afligido, y ahí estás en tu casa, aislado y preocupado por lo que puede suceder allá afuera, ese no es el Hijo de Dios que Dios quiere, hermanos. Dios quiere hombres y mujeres que estén doblando rodillas, que sean valientes, que no sean cobardes. Cuando Josué tomó el mando y sucedió a Moisés, Josué tenía una gran lucha espiritual, tenía temor y tenía tantas cosas que miraba en su futuro que él no podía hacerlas. Pero ¿qué le dijo Dios? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos y hermanas, quizás tenemos temores, hay ansiedades, hay conflictos espirituales, pero eso no es Dios, hermanos. Dios desea que tú tengas paz, tengas confianza, tengas esperanza, descanses en Él y tengas contentamiento, tengas gozo y paz en tu corazón, y que el día que la gente te busque, te hable, te encuentren gozoso y alegre, porque hay algo en tu interior que ha cambiado tu vida, y ese se llama Dios. Hermanos, ánimo, pronto nos volveremos a ver. No desmayes, no vuelvas atrás, no creas esas voces que te quieren apartar de Dios, porque este tiempo que no nos vemos como iglesia, que no estamos reunidos ni alabamos a Dios juntos, es fácil que Satanás actúe en tu corazón, te engañe y te mete a pensamientos negativos que te hagan retroceder y no buscar más del Señor. El Señor viene pronto, hermanos. Este escenario se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y debemos de estar preparados tú y yo para que nos encuentre trabajando en su obra. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Que la paz de Dios sea sobre ustedes, y que pronto podamos darnos un abrazo, un apretón de manos, y orar juntos y alabar a Dios juntos. Hasta pronto. Que Dios me los bendiga a todos.